número, podría utilizar mi número para llamar a cualquiera y ofrecerle un servicio. Esto me parece una práctica, no sé, que es indecente, Sí. y está Pero pasando eso cómo con puede mucha... ser. A mí es ¿No que os yo ha te pasado a digo... vosotros nunca? Sí, además te digo Bueno, a una mí me está cosa, pasando... Pepe, a mí que te llamen por sorpresa me parece una putada que te cagas. Hablamos con Clara, vamos a ver si nos coge el teléfono. Buenos días, mundo. Porque a lo mejor está haciendo cosas importantes, ¿sabes? Nuestra oyente. Venga, no te hagas la... Clara, coge el teléfono. Sí. Clara, buenos días. Hola, cafetera, buenos días. Mira que viene Qué identificado. placer escucharos. Te hemos pillado. ¿Estabas haciendo algo productivamente decente? Sí, estaba trabajando, estoy teletrabajando desde casa y os estaba escuchando con nada, un par de minutos de retraso. Estaba con Pepe con Kramer contra Kramer. Ah, bueno, o sea que no sabía que estábamos haciendo llamadas por sorpresa en este momento. No, he oído el spoiler que las ibais a hacer durante el día, pero no había escuchado aún el momento en que me estabais llamando. Entonces, ¿y tienes un ratito para nosotros o tienes alguna Sí, actividad sí. que es más importante que la cafetera? O sea, No, no es se que me no ocurre. existe nada más importante que hablar con la cafetera. Estas cosas siempre son prioritarias. No, tengo un Mira rato, que tengo un rato. encajas muy bien con el espíritu de este programa, eres demagoga. Oye, Pepe, un respeto, ¿eh? No, hombre, hay que pinchar un poco. No, a la audiencia se la respeta, Pepe. A nuestra audiencia se la respeta. Eso, aplausos. ¿Sabes, Pepe? Un respeto. Te aplaude la audiencia de la cafetera. Sí. No sé por qué te aplauden bajito, porque no encuentro el botón. Pero bueno, por lo demás. Bueno, Clara es oyente de la cafetera. Hola, Clara. Oye, ¿tienes un ratito para que te hagamos entonces el test? Nuestro test del amor. Sí. Ah, ¿lo Sí, escuchaste? por favor. Lo escuchaste el otro día, entonces. Sí, lo escuché el otro día también. Siempre os escucho. Me acompañáis mientras trabajo desde casa. Sí, que además, oye, que suele comentar en el chat, y entonces cuando he visto que pasabas por ahí por el chat, digo, este es nuestro momento, Clara. Este es el momento Qué bien. de la cafetera. Sabéis que hemos inaugurado un género en la cafetera. El New York Times elaboró 35 preguntas, gracias a un grupo de psicólogos, a través de las cuales puedes enamorar a alguien. Entonces, con el objeto, puedes enamorar a 2 personas. Decían, en tu próxima cita, siéntate y planteas estas preguntas. Yo lo he experimentado, es verdad que esto es bastante potente, ¿sabes? Entonces, bueno, lo primero, Clara, ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Haznos un poquito una pequeña foto. Una foto sutil, no hace falta entrar en muchos detalles. Mira, yo tengo 35 años, estudié ciencias políticas en el momento del 15M y el momento de ebullición máxima, pero trabajo en el sector financiero, así que de ideales a después donde terminamos la cosa es un poco diferente. ¿Y eres economista? Bueno, no soy economista porque soy politóloga, pero sí se podría decir que mis funciones son desempeñar cosas económicas, básicamente, financiero, hipotecario y demás. Wow, bueno, pues oye, súper divertido. No, calla, que te apunto como posible asesora. Y estas cosas siempre son interesantes. Yo estoy haciendo un listado de asesores profesionales entre los oyentes brutal. Y vale, entonces tenemos estás en pareja, tu situación así de relación, ¿en qué situación te encuentras? En pareja, de hace ya unos años, bastante estable de momento. Ah, muy bien, ahí podemos indagar, eso siempre es divertido. Mira, claro, la esencia de esto es conocer un poquito más a la persona. Entonces, nos contó cuando estuvo aquí François Mousseau, que hacen esto del diario vivo, que son unos escritores formidables sobre la naturaleza humana, unos indagadores, nos dijo, la gente siempre tiene algo que le haya removido por dentro. Algún momento de su existencia que le haya removido. Entonces tienes toda tu autobiografía para repasar. Uf. Algo que desde niña, me vale que te robasen las canicas en el patio de clase. Me sirve un desencuentro, una despedida, una tarde lluviosa, algo que te haya provocado un pequeño terremoto humano interior, ¿vale? Cualquier cosa también relacionada con seres queridos, personas a las que has despedido, o gente en el universo que sea. Yo sé que es un poco a matacaballo así como tal, pero seguro que hay algo que te viene a la cabeza así rápidamente. No hace falta que profundices mucho, ¿eh? No te vamos a arañar mucho en esa herida, es para conocerte mejor.
Pues mira, el otro día hicisteis, Clara y tú, bueno, el otro día en ese tiempo indefinido que hablamos siempre en la sobremesa, pero hicisteis una entrevista a la escritora que hablaba del viaje de la vida en el momento que acompañó a su padre a acudir a la eutanasia. Wow. Y a mí me pasó algo similar porque mi madre falleció hace unos años y también tuve que tener un proceso similar. Y escuchando esa entrevista, como me dio la importancia que tuvo ese momento y yo lo recordaría como algo especial que remueve muchísimo, porque es como cuando tienes que acompañar a un familiar en un proceso que sabes que va a terminar mal, siempre es algo que te marca para toda la vida. Y lo relaciono también con lo que estuvisteis hablando el otro día y podría decir que por aquí fue el momento en que la vida me sacudió más y más fuerte. Jo, es que eso es inevitablemente uno de los momentos seguro más dolorosos, tan cotidiano en realidad en la historia del ser humano y que sin embargo es imposible que nos acostumbremos a Sí, convivir con ello, con ese dolor, la ausencia de nuestros padres, de la gente a la que nos ha protegido, que nos ha cuidado. Es que no me extraña, eso es muy difícil. y es brutal los tabús que hay cuando hay que escoger y hay que tomar decisiones que en realidad cuando tú estás en tu estado consciente normal ves que son totalmente acertadas. Es decir, nadie quiere vivir una vida de sufrimiento, pero cuando tú tienes que pasar ese proceso, el raciocinio no siempre va acompañado de los sentimientos. Y tener que hacer esa transición, creo, yo enviaría a los oyentes a recuperar esa entrevista también para que vean que son cosas que en realidad nos pasarán a muchísimos y no se habla de la importancia y del contenido brutal que tiene que pasemos por esos momentos. Mm. Podéis buscarlo en la web. Gina Montaner, es la hija de Carlos Montaner, el escritor, que efectivamente en su novela Desénme un buen viaje es una biografía, es una historia real, cuando su padre le pidió que le gestionase, le articulase la eutanasia y le acompañase en ese momento. Y ella cuenta todo ese proceso y es verdad que es un ejercicio también de una gran valentía, porque compartir esto, igual, Clara, que te lo agradezco muchísimo, porque oye, es una cosa muy íntima, muy personal, pero compartir un momento tan especial, tan intenso, es muy generoso por tu parte. Y es verdad que ayuda mucho a la gente. Yo escuchando el otro día a Gina Montaner también pensaba, digo, qué importante es que hablemos sin los tabúes de estos temas, ¿no? Sí, en mi caso no fue tan heavy, no tuvimos que pedir una eutanasia, pero sí que tuvimos que pedir bueno, se dejaron de suministrar medicamentos, que se llama, es una forma un poco menos fuerte de hacerlo, pero creo que en realidad escuchar ese proceso me dio a ver lo que todos pasamos, o que generalmente la mayoría tendremos que perder a nuestros padres si la vida sigue su curso natural. Y en ese caso me removió muchísimo y recordé ese proceso que en realidad todos estamos predestinados a pasar. Y hablar de la muerte no solo en términos horribles, sino de ver que el raciocinio y la manera positiva de verlo y recordarlo después, también creo que es algo que define a la comunidad cafetera, que es ese apoyo, ese conjunto, y creo que es una experiencia para recordar entre todos, que seamos valientes con nuestros principios y también en momentos que sean fuertes como estos. Es súper bonito. A ver cómo remonto ahora, porque claro, tenemos que hacer un salto. No hace falta el resto de las preguntas. Tenemos- Ya nos hemos enamorado. Claro, tenemos que hacer un salto ahora y yo asumir el riesgo de quedar como un frívolo y como un insensible y como un tío mierda. Pero no pasa nada, Que va, porque que va. y entonces, porque vamos saltando de pregunta a pregunta, pero nos permite conocer un poco, hacer el retrato de nuestra oyente Clara. Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién querrías invitar a cenar? Uf, eso es muy difícil. Esta no la recordaba del otro día. Eh, Venga, ¿cómo se llamaba, Pay, el que anuncia café? George Clooney. George Clooney, Clara. Mira, pues no, Ah. voy a pasar al humor y voy a decir que invitaría a Miguel Maldonado, que es uno de los cómicos de este país que más me están gustando hoy en día. Creo que tiene mensaje. A Miguel Maldonado o a Facu Díaz, uno de los dos. Mira, Mira. creo que son cómicos que pasaría una velada que reiría un rato y además podríamos hablar de cosas políticas, que eso siempre está bien. Pues vamos a gestionar una entrevista con alguno de ellos para que se vengan a la cafetera en tu honor.
¿vale? Ah, qué bien, perfecto, No qué es, alegría. no es igual que una cena, pero podrá compensar un poquito. Podemos poner unas velas durante la celebración del programa. Bueno, Pepe te está escuchando también, Compensará, ¿eh, Pepe? compensará. Oye, Pepe, podéis intervenir, ¿eh? Pepe y Clara, yo os No, tengo bueno, aquí es que, abiertos. me parece tan, no sé si tan interesante lo que tú dices, que cualquier pregunta va a resultar, o cualquier comentario o reflexión, va a resultar frívola, porque todo ese proceso que comentas es tan duro y tan personal que entrar a valorarlo es horroroso. Sí. Que Yo nada, también, que ánimo. yo también lo pienso. Cenar con ellos, pudiendo cenar con nosotros, a mí me resulta No, súper estaba doloroso. Bueno, pero pensando a Maldonado, vosotros os ¿sabes? escucho el cada anterior. día. No, me parece muy bien elegir a Maldonado. Yo a Maldonado solamente lo he escuchado un par de De veces, verdad. no le he seguido, pero es verdad que las 2 veces que lo he escuchado me ha parecido un tipo brillante. Facu, además, Y, Facu, ¿cómo has y, es, podido y, ir? es, y es verdad que los humoristas Sí, sí. buenos, no sé, para mí, bueno, cada uno tiene lo suyo, es una buena fuente o demás, este tipo de gente, o incluso Broncano, parecen personas muy interesantes, son muy rápidos y además lo que más me gusta de ellos en general es que son bastante respetuosos con las personas, no tienen un humor agresivo, no construyen su humor sobre el ataque, sino que en general lo hacen con un tono que es muy empático. Sí, es lo que piensa Ayuso. También te digo una cosa, que hayas elegido a Facu, que me debe una Play, está... Pero bueno, vamos a pasar por ahí. Facu, ya sé que has vuelto a la twitcheada, te esperamos aquí en la cafetera un día, a ver si tienes el valor, la valentía de venirte. Bueno, a ver, más cosas para conocerte, Clara, en profundidad. ¿Qué sería un día perfecto para ti? Pues un día para mí sería no trabajar y además en honor a Mujica y su compromiso que todo el tiempo estaba hablando de que el tiempo hay que tenerlo para nosotros mismos, por tanto sería un día sin trabajar, de poder ir a la montaña, hacer un paseo tranquilo por algún sitio verde con naturaleza y terminar pudiéndome bañar en el mar acompañada de mis seres queridos y nada, y poder comer hasta en el mar con un pequeño picnic y después para casa otra vez. Ese sería un día muy bueno para mí. Pero qué planazo tú, o sea, Me apunto. planteado así, claro. Bueno, Intentamos hacerlo en Mallorca, pero como con la turistificación lo tenemos difícil, pues hay que aprovechar los meses de invierno para hacer cosas similares. claro, porque vives en Mallorca, ¿no? Sí, vivo en un pueblo de Mallorca, en Señorendes, Cerdesà. Con la turistificación, Pepe. Pero durante todo el año habrá épocas del año que no esté Con los masificado, invasores, digo yo, ¿no? Pepe, que vais allí. Con los invasores. Pero que hay épocas del año que no habrá tanta gente, digo yo. Claro, que te librarás de nosotros. Dilo, Pepe. Añade que eres tú uno de ellos. Yo voy con frecuencia a Menorca y es verdad que en verano hay mucha gente, pero después durante el resto del año es muy tranquilo. ¿Está más tranquilo el resto del año en Mallorca, Clara? Bueno, el problema que tenemos ahora también va muy relacionado con la vivienda, porque antes, por ejemplo, mi pueblo es un pueblo que no tiene mar, que está a 20 kilómetros y estábamos, es decir, las zonas estaban en zonas hoteleras, pero ahora los extranjeros están comprando todas las casas y nosotros no podríamos vivir aquí si no tuviéramos casa de herencia. Es decir, las casas mínimas valen 500, 600 mil euros en un pueblo a 20 kilómetros del mar de Mallorca. Es que realmente se está poniendo muy difícil vivir aquí si no tienes herencias y casas anteriores de familiares. Porque así que es imposible eso de comprarse un pajar mirando al mar en plan peli. O sea, no, eso ya no existe, ¿no? Eso ya no existe. Si tienes algo mirando al mar, tienes una fortuna de por vida. Vamos, ya eso ya no existe. Bueno, es que Mallorca es una preciosidad, como dice Moniquilla. Eso es un privilegio vivir ahí en todo caso. Sí, la verdad es que sí. Yo estoy enamorada también de Mallorca. Claro. Oye, si pudieras cambiar algo sobre la forma en que te criaron, ¿qué sería? Bueno, yo diría que, claro, en mi momento cuando mis padres me criaron, eran muy exigentes con que estudiáramos, tuviéramos muchos conocimientos y demás, pero en valores emocionales pues no se destilaba tanto en los años 90. Así que un poco más de saber gestionar nuestras emociones para después evitar muchas terapias no estaría mal. Eso sin que sea un reproche para mis padres, todo lo contrario, pero también eres momento de la época en que eras y en ese momento había otros valores que yo agradezco muchísimo tenerlos, lo que la crianza en emociones que se destila más ahora, pues eso flanquea un poco a la gente de mi generación. Pero tú, perdona, Clara, tú dices que, perdona porque a lo mejor me equivoco, tú dices que tienes 30 y tantos, ¿no? Del 89, sí. 30 y tantos años. Pues yo pensaba que en esa etapa ya había más atención a ese tipo de cosas. Yo de mi época lo que más echo de menos no fue el entorno emocional, que era muy bueno,
Lo que echo de menos es que ahora se hace mucho más y yo creo que vuestra generación sí ha tenido ese privilegio, es la posibilidad de viajar mucho fuera cuando eres joven. Y eso sí lo he echado de menos yo en mi formación. Pero no ha habido mucha educación, yo estoy de acuerdo con Clara. Primero porque es un oyente del programa y tú eres un... ya te No, pero vale. que creía, he dicho que creía, no le he llevado la contraria. Pero he dicho luego- que creía, luego había porque más tiene- atención de la que hubo, por ejemplo, en mi Sí. época. Pero Pero tiene yo razón. tampoco me que- sentí desatendido hombre, emocionalmente. y en la anterior mucho más, nunca se hablaba de emociones, pero es verdad que nuestra generación no hablaba de emociones, hablaba de otras cosas. Pero eso es Pero también cuando como dices tu dice generación, no te estarás metiendo en la generación de Clara. ella. ¿Eh? ¿Eh? No sé cuál dices nuestra generación, dices ¿verdad? Tu generación. ¿Eh? Porque ¿cuál es nuestra generación? Si tú eres de otra generación distinta a la de Clara ya. Se te oye mal, no sé si igual se está cortando la llamada. No, te lo digo en serio. Tú eres de una generación totalmente distinta a la de Clara. Bueno, pero vamos a hablar de Clara, que hablar de mí es bonito, pero si hablamos No, pero bien. es verdad. Yo sí creo que la generación de Clara, porque he conocido a mucha gente de esta edad por razones laborales, ha sido una generación maltratada. Pero no sé si en lo emocional, pero desde luego, como sociedad, hemos maltratado a esta generación de los 30 y tantos años, porque coincidió con la crisis de 2008, porque lo han tenido más difícil. Yo creo que ha sido una generación especialmente difícil. Dice El Scorn, que es del 89 también como Clara, y que está totalmente de acuerdo. Dice ¿Con quién? Es que yo creo que Con ella. la crianza o la importancia que se le da a las emociones es más reciente, Pepe. Es de los últimos Sí. 10 años. No Sí, creo sí, que sí, sea sí. A ver, anterior, que y la salud mental y todo eso son cosas ahora que se tienen valor y la gente cuenta pues en la terapia que yo voy, en el psicólogo, eso hace 25 años, eso era impensable, Pepe. Eso no, es que ha cambiado mucho en muy pocos años. Dice Isabel la Aceitunilla, la mía, Pepe, la mía. Oye, a ver, más cosas, Clara, cuéntanos más cosas de ti. ¿Cuándo lloraste por última vez delante de otra persona? Yo soy muy llorona. Además, mira, lloré viendo Yo una también. película este fin de semana, delante de mi pareja. Soy bastante llorona. A mí en cine me tocan especial. A veces tengo que tener cuidado con qué películas veo porque me pueden destrozar estando bien. Así que lloré este fin de semana, el sábado por la noche que nos pusimos una peli y claro, y me hizo llorar. ¿Qué peli era? ¿Qué peli era? Era una peli, me tengo que acordar del nombre. Era una peli francesa. Eso le no me encanta voy a a Pepe. acordar. Las pelis francesas le encantan a Pepe. ¿Sabes? Creo que se llama Todos los Mañanas, pero dejadme después apuntároslo por escrito porque a lo mejor no era exactamente ese nombre. Yo por los nombres de las pelis mal, pero era una peli francesa tranquila que tampoco tenía grandes sobresaltos, pero me emocionó muchísimo la historia y terminé llorando. Así que no necesito tampoco que me pase un drama muy grande para terminar llorando. Claro. Bueno, pero eso demuestra que eres una mujer sensible y eso es bonito. ¿Tu pareja lloró o no lloró? No lloraba. Ya. Estaba pinchándome un poco diciendo... De verdad, es que Es que los Pues yo hombres eso no lo encuentro muy lloráis. bonito. Yo lloro mucho en el cine. Mucho. Además, Muy bien, hipo. Pepe. ¿Eso es verdad, Pepe? No te Te lo veo. prometo, yo lloro mucho en el cine. Mucho. Pues no te imagino. Tú tienes un Pero perfil. lloro pero a lágrima viva. O sea, Sí. y creo que es una sensación preciosa. ¿Y A tú, mí me Pai, encanta tú lloras en llorar el cine? ¿Sí? A veces sí. ¿Y Hay tú? veces que hay algunas, es un poco lo que dice Clara, hay determinadas películas que en determinados momentos te tocan, te llegan a fibra sensible y sí, no es raro que llore en el cine, pero tampoco mucho. O sea, hay veces que a lo mejor estás viendo una película muy triste pero no lloro, pero de pronto un día una sí que me toca ahí en un punto sensible y sí que he llorado, sí. ¿Y tú, Clara Nuño? Bueno, yo la última película que lloré en el cine, pero llorar de verdad, de que te dan hipidos y sales con los ojos como dos canicas, fue Cinco lobitos. Me Sí. llegó muy fuerte, sobre todo porque en mi casa se vivió algo parecido. Y luego me fijé en la gente de alrededor de la sala y casi todo el mundo, sobre todo las mujeres, tenían los ojos de haberse pasado la película llorando. Mira. Dice, Pepe llora en el cine porque es alérgico a la mantequilla de las palomitas. También. O sea, vamos, el que come palomitas en el cine habría que echarle de España. Yo creo que es un delito. Con eso Pero lloras de Lo rabia, siento a ¿no? aquellos que lo hagan. Lo odio con toda mi alma. Me parece una mala educación. ¿De verdad? Pues yo sin palomitas no voy al cine, ya te lo digo. Yo creo que tenía que ser prohibido comer palomitas allí. Bueno, Yo otra me he cosa. coincidido, fíjate, a mí yo vi la del monstruo esta, ¿Viene a verte? ay, se me ha ido el nombre, esta que es muy emotiva, Un monstruo viene a verme, creo que se llama, ¿no? Y la vi, que con esa yo también lloré a moco tendido con esa película, pero empezó la película y había alguien, no eran unas palomitas, era abriendo una bolsa de patatas fritas, pero hacía un ruido, además es una película que tiene muchos silencios.
y era como para matarle. Es verdad que aún así, al final, me metí en la película y lloré a moco tendido. Es que no sabéis vivir en sociedad. No sabéis vivir en Clara, sociedad. y ¿tú eso cuando es vas lo al que cine pasa. comes palomitas? Vamos a... A ver, Clara. Clara Yo he oyente, estado muy ¿comes en contra de las palomitas? palomitas, pero Sí, ya me se me ha gustan mucho pasado. las palomitas. Tienen las palomitas, la verdad es que es Oye, que no una no buena quería atacarte. combinación. Oye, no ataquéis a nuestras oyentes, os lo pido por favor. Entonces, perdona, que no te oíamos, que estaba Pepe hablando. A ver, ¿comes palomitas? ¿Has dicho? Sí, en el cine sí. De normal en casa no, pero en el cine sí. Creo que es buena combinación. Ajá. Y Clara Nuño, ¿tú comes palomitas? Perdona, me has dicho Clara y se me han mezclado ahí las claras. No te preocupes, que ya me Yo- encargo yo con el volumen de gestionar esto. Tú. A veces sí, a veces no, según me dé. O sea, las he odiado durante mucho tiempo, como Pepe, pero luego me he dado cuenta de, o por lo menos mi opinión, que eso es un poco pose, porque al final las palomitas es algo intrínseco al cine. Otra cine, cosa es que te claro. lleves, te pongas a cenar allí. Tampoco hace falta hacer un tratado sobre esto, o sea, pero vale. ¿Tú, Pai, comes palomitas? Alguna vez, Vale. pero más según qué películas. O sea, al final, Vale. si voy con mis hijos que les gustan y eso, sí que no suelen perdonar las palomitas. Vale. Pero yo, Vale, si voy... que tampoco hagamos tratados sobre estos temas. A ver, Clara oyente, ¿hay algo que sea demasiado serio como para bromear al respecto? Yo creo que los derechos humanos, es decir, sobre los derechos humanos no se puede bromear. Hay que tener límites y hay que tener una conciencia muy clara sobre ello y en eso sí que no es algo que acepte bromas. Oh, qué bonito, qué bonito. Recibes un aplauso de la audiencia de la cafetera, de los oyentes cafeteros. Te voy a decir una cosa. Alguien estaba diciendo, es increíble el nivel de los oyentes de la cafetera, cómo se expresan, cómo hablan, la profundidad que tienen. Es una auténtica gozada. Clara, te lo digo honestamente, gracias. Gracias por participar tanto, porque además participas mucho habitualmente, que te veo yo por los chats, y participas mucho, y te lo agradezco mucho. Mucho. Que lo sepas. Y además yo trabajo siempre desde casa porque la oficina se cerró hace tiempo y me quedé trabajando desde casa y es que sois mis compañeros de trabajo. Es así. Yo me lo paso muy bien escuchándoos, me lo paso muy bien comentando y como yo estoy sola la mayoría parte del día, al menos el rato que hay cafetera, pues parece que tengo compañeros de trabajo y también la gente del chat, que los leo y es como mis interacciones diarias de socializar. Así que aparte de toda la parte informativa y del entretenimiento, para mí sois parte de mi día a día. Así Claro. que yo os agradezco a vosotros el trabajo hecho. ¿Y qué te parece? Tienes una compañera de trabajo intelectual, Clara Nuño. Tienes, Exacto. tienes una Es que es compañera de trabajo como Pai, que es pues el sosiego, el equilibrio. ¿Cómo se llama lo que hace el chat GPT, Pai? Asertividad, La ¿no? asertividad, todo esto. Y luego tienes a un pinchón como Pepe. Lo tienes todo. Es que es perfecto, ¿Y a ti? es la combinación Y perfecta. yo que soy un Adonis, que da gusto verme por las mañanas a entrar en la oficina tan musculado, ¿sabes? Pepe, di algo que te estaba provocando, tonto. No, yo creo que forma parte de que una cosa es, lógicamente, ser respetuoso y otra cosa es que hay que poner un poco de guindilla en la vida. Es como una tortilla de patata sin sal, pues no lo mismo que tiene un poco de sal. Que Pero hay que sí, poner un poco de chispa. O sea, que está sí. bien, pero no la congregación mariana con pues, un poco peñazo, Que ¿sabes? sí, que lo estaba diciendo. Dice, Pai es la Pachamama del bosque de Sherwood, dice Murian, ¿sabes? Pero bueno, Clara, que nos gusta mucho. Oye, ¿y qué es lo que te gusta del programa, más allá de la compañía y de mi cuerpo hercúleo? A mí me gusta la forma en que se combina todo, porque es que escuchando la primera media hora tengo una visión del mundo general y global que después yo ya sé por dónde tirar. Y me encanta también el contrapunto de Pepe, después la profundidad de cuando Clara entra, pero a mí la parte que no podría estar sin ella es la parte informativa, la parte en que analizáis las cosas y cómo las puedo escuchar sin que me hierva la sangre, como cuando pongo la televisión o pongo otros medios. Para mí eso es que es impagable, es que no hay cuota de mecenas que sea suficiente para poder tener una información de ese carácter y de esa profundidad, que eso siempre se agradece muchísimo. ¿Y rellenaste la encuesta? ¿Rellenaste la encuesta cafetera? Sí, la rellené. Yo cumplo todo. Oh, gracias. No, porque nos ayuda también a hacer una foto un poquito de los gustos. Y sobre la sobremesa que dijiste, ahora que estás protagonizándola.
Yo dije que me gustan mucho. Yo Ah, agradezco los días que os quedáis y los días que habláis. La parte de ciencias también, de libros. Yo soy una amante absoluta de la literatura, así que cuando hacéis entrevistas o habláis de libros, pues genial. Me descubristeis el celo también de Sabina Urraca, que lo he leído estos días y me ha flipado. Así que yo, parte literaria, parte de ciencia, que yo no sé nada de ciencia, también me aporta muchísimo. Y cuando simplemente estáis un rato haciéndome reír, también lo compro. Así que a pesar de parecer pelotera, la verdad es que está muy bien, el formato está perfecto. eres un amor, nada de Sí. pelotera. Necesitamos voces así porque si no, no nos levantamos por la mañana, ya te lo digo. Pero te lo agradecemos de verdad de corazón. Muchas gracias por el cariño, muchas gracias también por el apoyo a la sobremesa. Fíjate, ayer Pedro Ballín nos escribió, nos regañaba, decía, ¿cómo que hoy no hacéis sobremesa? ¿Esto de qué va? Digo, a ver, Claro, es digo, que déjanos descansar un poquito, que no siempre se puede. Estamos ahí. Yo entiendo, por ejemplo, el caso de Pedro, entiendo que nos regañe, porque él está 24/7 en Twitter. Él es una sobremesa permanente, ¿sabes? Sí, pero yo pensaba que había perfiles. O sea, a mí la sobremesa me daba un poco de vergüenza porque decía aquí, construyendo nuestra reputación durante toda la primera hora y media y luego la dinamitamos en la sobremesa. Yo hablo aquí del tanga, todo el día aquí con una cosa súper ególatra de mi cuerpo hercúleo y toda la mierda esta. Y digo, es que vamos a caer fatal, o sea, nos van a odiar y encima la profesión nos va a detestar, les vamos a parecer unos superficiales y unos frívolos. Y me sorprendió mucho ver en las encuestas que les encanta la sobremesa. Y a gente como Pedro Ballín, que yo digo, tiene una altura intelectual en esto. No, dice, no, que es que te pones muy serio en la otra parte. ¿Sabes? Mi madre me regaña cada vez que no hacemos, ¿sabes? Pero Es que está muy bien el contraste, porque a veces se necesita pausar, descansar un poco y una vez sabiendo todo lo que hay, pasar un rato de simplemente estar agradable, es que se agradece y es necesario. Dice Ángel en el chat que eres encantadora, ¿sabes? Ay, gracias. Ángel también lo leo mucho en el chat. Un saludo también a toda la gente del chat que nos leemos normalmente. Claro, total. ¿Dónde resides, Clara? ¿Mallorca te ha dicho? Ah, en Mallorca. Es que al final, es verdad. Perdona, Invasor, porque hemos estado hablando de Mallorca y se me ha ido. colonialista. Pero es que sí, en el tono de voz vería algo reconocible y digo, perdona, que es que... A ver si va a ser de León, ¿no? No, reconocible no de León, precisamente. Más bien de los países catalás. Pero bueno, oye, nada, pues ya prepáranos un poquito la habitación y eso. Y cabemos, ocupamos poco. Cabéis. No somos de hacer mucho gasto. Cabéis. ¿Sabes? Cabéis, estáis más que invitados. ¿Tienes una casa amplia? O sea, porque somos gente un Sí. poco, ¿sabes? Un poco... Sí, la verdad es que sí. No, hay sitio. Cabremos ¿ha todos. llovido Y mucho si este no, año ahí unos o no? maputos en el salón. Habrá espacio para todos. Esto es precioso. Un programa de radio directo desde Mallorca, cuando queráis. Joder, Ay, qué bonito. se me está poniendo. Dice Pepe que sí ha llovido mucho este año. Sí, ha llovido bastante. De hecho, el lunes tuvimos aquí hasta granizo, que normalmente en mayo nunca hay. No ha sido un año malo para las lluvias, así que pues, mucho mejor para tema incendios, Fíjate, para el verano y demás. Ha sido un año bueno en de estos lluvias. días indefinidos de los que habla Fernando, en esta época está habiendo muchas lluvias en el sur de Europa y en el norte de Europa están viviendo una sequía y unas temperaturas elevadísimas. El tiempo está loco. El tiempo está muy loco. Bueno, es un gusto conocer en esta mañana a nuestra oyente Clara. Clara, de verdad, muchas gracias. Eres un auténtico amor. Es un gustazo poder charlar contigo y que tengamos un poquito más así cuando te vemos por el chat, cuando te vemos comentando en el programa. Sabemos que estás por aquí, aunque no te veamos en otras ocasiones, pero ya tenemos un poco más definida la persona que está detrás de este nombre que salta. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro, tú sí, Que ya la vas a decirlo. contribución de Clara sí que es impagable. Totalmente. De verdad. Sí. Entonces, por eso no te vamos a pagar, Clara, pero eres impagable. Ya paga ella, que eres suscriptora de la cafetera, ¿no? Pero eres impagable, tía. Sí. Eres mecenas de la cafetera, ya paga. Esto es peor. Nosotros la cobramos encima. Pero bueno, te agradecemos el cariño y te agradecemos de verdad la generosidad, Clara. Muchísimas gracias. Mucho ánimo y gracias por formar parte de esta comunidad de la cafetera y gracias por participar. Eres genial, dice Aberele. Eres maravillosa, están diciendo. Ay, qué encantadora eres, dice Ángel también. Bueno, Ángel dice que si viene el fin del mundo, que propone montar una comuna en casa de Clara. Claro, que eso es un planazo. Para ver el fin del mundo lo podemos ver desde Mallorca. Este nos parece un buen plan. Clara, cuídate mucho. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias a vosotros y por muchos años más de cafetera. Oh, qué grande que eres. Adiós, cuídate. Adiós. Clara, adiós. Ay, qué bonito es el amor. ¡Oh!